Dios les bendiga, hermanos. Bueno, como están de pie, vamos a aprovechar, vamos a orar para que Dios bendiga, ¿verdad?, a todos nosotros a través de su palabra. Su palabra ya es bendita, ¿verdad? Y ella nos puede hacer crecer y creer cada día más en el Señor. Les agradezco, hermanos, al Señor que me permite compartir esta mañana. Para mí es un privilegio, ¿verdad? Es una gran bendición. Honestamente estoy un poco preocupado por su pastor, ¿verdad? Yo quiero que el Señor le dé salud, le dé fuerza. Y bueno, lo amamos en el Señor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre Celestial, esta mañana, por el don más maravilloso que tú nos puedes dar, Señor, como es la vida, Señor, y también la oportunidad de tener vida eterna en Cristo, Señor. Gracias, Señor. Sabemos que no es coincidencia que esta mañana estemos aquí los que estamos, Señor. Gracias porque propusiste en nuestros corazones, nos has traído esta mañana a través de tu misericordia, Señor, de tu gracia. Hoy vamos, Señor, a compartir sobre la conversión de Saulo y creemos que hay principios que pueden transformar nuestras vidas, Señor. Tu palabra es viva y eficaz, Señor. Te ruego que mientras comparta tu palabra con mis hermanos, el Espíritu Santo nos hable, Señor, al corazón y transforme nuestras vidas. Perdona, Señor, nuestros pecados, nuestras faltas, nuestros errores. Señor, si estamos esta mañana aquí, es porque te necesitamos, Señor. Abre nuestros ojos, resucítanos para una vida nueva, Señor, y gracias por tu bondad y tu misericordia, que no siendo dignos, Padre, nos has escogido para salvación y para escuchar este sermón esta mañana. Te lo ruego en el nombre de tu precioso Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos y hermanas. Bueno, he tenido la bendición, no tiene mucho, un hermano de nuestra iglesia que está plantado en otro lugar, me invitó a predicar sobre la conversión del etíope eunuco, el que sale en el capítulo 8. Y miren, qué bueno, ¿verdad? Hoy me tocó también poder compartir de la conversión de Saulo de Tarso. ¿Sabe, hermanos? Yo he estado recordando un poquito la historia, ¿verdad?, del cristianismo. Y estaba recordando de cómo llegó el cristianismo a un país africano llamado Liberia. Ellos, ¿verdad?, eran solo tribus, eran bastante salvajes su manera de vivir antes que llegara el cristianismo. Se dividían en diferentes tribus y había uno que se llamaba el príncipe Kabú. Bueno, en la historia de la iglesia se conoce como un predicador que llegó a Estados Unidos como Samuel Morris, pero era el príncipe Kabú, era un hombre africano. Y este hombre tuvo una experiencia con Dios, pero él confirmó su experiencia de conversión cuando llegó a una iglesia. Y al escuchar lo que nosotros leímos esta mañana, él cayó de rodillas esa mañana y él dijo: eso fue lo que me pasó a mí, lo que le pasó a Saulo de Tarso. O sea, fue algo extraordinario. No es que siempre los cristianos se convierten así como se convirtió Pablo, ¿verdad? Saulo antes. Bueno, hermanos, yo sé que ustedes han estado predicando de manera consecutiva en libros de los Hechos. Y en el capítulo 8, no es la parte que voy a predicar, pero en el versículo 3, solo para conectar con mis hermanos que han predicado antes, la Biblia enseña que Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, ¿qué hacía? Arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. No eran cualquier hombre, cualquier persona, eran cristianos. Bueno, en esta parte, esta mañana que vamos a leer el capítulo 9, nos dice que Pablo seguía, ¿verdad?, expandiendo su trabajo. Ya ahora no solamente lo quería hacer en Jerusalén, sino que pidió cartas para poder ir a otras jurisdicciones, a Damasco. Damasco, hermanos, permítanme darle este dato, de Jerusalén, donde él era, al viajar a Damasco, él viajó aproximadamente unas 130 millas, 210 kilómetros al noroeste de Jerusalén. Ese viaje le duró a él aproximadamente unos 6 días. ¿Por qué le digo esto? Solo pónganse a pensar la pasión que tenía este hombre por caminar y por seguir buscando cristianos.
Bueno, estaba pensando cuando yo vengo a Chinandega, hay que levantarse oscura, hay que hacer ciertos sacrificios, bañarse hoy tan helado, ¿verdad? Ya, pero es la pasión, ¿verdad? Tenemos que venir a compartir con los hermanos. Uno no hace ese tipo de viajes si no lo apasiona. Bueno, Pablo era así, esa era su pasión, seguir cristiano, clase de deporte, ¿verdad? Dice la Biblia que él estaba aún respirando, estoy solo dando una pequeña introducción, aún respiraba amenaza y muerte contra los discípulos del Señor. Esta es la imagen de un hombre enojado y violento, absolutamente convencido de una justicia propia. En su manera de pensar, lo que él hace, él cree que es bueno y correcto. Y él piensa que así está agradando a Dios. Pero lamentablemente, la Biblia dice que su corazón está malo. Imagínense que este hombre odiaba. Hermano, dice que respiraba muerte. Y aún así, ¿cuál era el concepto que tenía de Dios? Aún así, respirando muerte y odiando, él piensa que adora al Señor. Yo he conocido gente que es hostil al cristianismo, incluso dentro de mi misma familia. Mi papá no le agrada mucho el cristianismo. Pero mi papá, a pesar de que es un enemigo del cristianismo, él es pasivo. O sea, él no me ataca, él no me agrede, no me manda a la cárcel. Y entonces uno está acostumbrado a conocer gente así, que es enemiga del cristianismo, pero es que es pasiva. No te hace nada. Pero este hombre no era pasivo. Este hombre era agresivo. Él quería la muerte de los cristianos. Usted se puede imaginar, si se topaba con un cristiano en la calle, el poder que él tenía de parte de la asamblea judía, del Sanedrín. Él tenía poder para quitarte la vida. ¿Cómo cree que se sentían los cristianos cuando se topaban con él en la calle? Ahí va Pablo, ahí va Saulo. No. Infundía cierto temor. Hermanos, él, en esta experiencia que tiene, él no estaba buscando a Jesús. Y eso nos puede decir el gran amor de Dios. A veces Dios se topa así con la gente. Cuando no lo están buscando, él no iba buscando a Dios. Podríamos decir que Pablo estaba decidido a ir contra Jesús. Pero en el plan eterno y la misericordia de Dios, Dios ya estaba decidido por Pablo. Para alcanzarlo, para tener misericordia sin mérito alguno. Quiero ir, hermanos, a la primera parte. Bueno, quería compartir esto. No sé si es importante realmente, pero hay un hombre que tiene un libro apócrifo, o sea, un libro que no es de inspiración. Y me llamó la atención cómo él describe al apóstol Pablo. Él dice que era un hombre de estatura moderada. Dice que era de cabello crespo, según él lo miró una vez. Dice que sus pies eran chuecos, cuando los griegos decían chueco era que era corneto, como sus pies eran algo como atleta. Dice que tenía ojos azules, tenía grandes cejas fruncidas, nariz larga, y dicen que a veces parecía un hombre, pero que a veces parecía ser un ángel con sus ojos azules, pero algunos le vieron el rostro amargado y dice que parecía ser más hombre que ángel cuando estaba enojado. O sea, era un hombre de carácter. Hermanos, quiero ver la primera parte, así dividí nuestro sermón esta mañana. Versículo 1 y 2 dice, y yo creo que aquí lo que nos presenta es un celo equivocado. Dice así: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, lo trajese presos a Jerusalén. Nosotros podemos ver aquí claro que él es el que se ofrece. La Biblia dice que vino él ante el sumo sacerdote. O sea, él era el que quería hacer esta obra. No fue que el Sanedrín lo requirió ni escogió, no, él se presenta. Saulo hacía su trabajo de perseguir de una manera legal. O sea, él tenía carta jurídica para hacerlo. Ustedes saben bien que no necesariamente porque una ley se apruebe es bien vista delante del Señor. Pero bajo la autoridad de los hombres, él era legal lo que hacía.
Él pidió y recibió cartas del sumo sacerdote autorizando su misión. Este sumo sacerdote, hermanos, es Caifás, el que existía en el tiempo de Cristo. Era el mismo. Él conocía ese trasfondo de esta gente y él también había consentido en la muerte de Cristo. Si me acompañan a Gálatas capítulo 1, hermanos, podemos escucharlo del mismo Pablo, su pasión por destruir al cristianismo. En Gálatas capítulo 1, acompáñenme a los versículos 13 y 14, porque ya habéis oído, este es el apóstol Pablo, acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios. ¿Saben qué significa la palabra sobremanera? Él dice, yo seguía a la iglesia de manera despiadada, o sea, con pasión, con fervor, y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos, no era cualquier judío, era un judío muy listo. A muchos de mi contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Hermano, ya es interesante lo que él dice, pero su celo era de una tradición de sus padres. Mire, a todos nos pasa tener pasión por algo. Y bueno, y cuando uno viene al cristianismo siempre está retado, ¿no?, a cuestionarse lo que uno mismo cree. Nuestra práctica que llevamos. No es bueno que nosotros abracemos algo porque alguien nos dice. No, siempre es bueno abrazar algo porque nosotros lo hemos determinado por la palabra de Dios. Pablo realmente abrazaba algo porque era tradición de sus padres. Saulo de Tarso, este hombre era de alta educación, pensó que el cristianismo era malo y engañoso. Quizás, hermanos, él tomó tal vez la misma postura en el Antiguo Testamento, en Números 25, solo voy a parafrasear. En Números 25 hay un hijo de un sacerdote, si no me equivoco, de Aarón, llamado Finees. Y este Finees miraba la conducta de sus hermanos en la congregación de Israel. Miraban que eran adúlteros, que tomaban mujeres de otro pueblo cuando Dios se lo había prohibido. Y en un día de reposo que era tan sagrado para ellos, Moisés está presidiendo la reunión y una mujer de la congregación que era adúltera pasa con un hombre egipcio tomado de la mano y pasan en medio de la congregación a una habitación a cometer adulterio. Finees tenía un celo grande por las cosas de Dios. ¿Cómo cree que se sintió la congregación ese día al ver a una de sus congregantes pasar a cometer un adulterio delante de su líder sin respetar el día del Señor para ellos? A él lo invadió el celo por las cosas de Dios. Tomó una lanza, siguió al hombre y a la mujer, los mató. Y la Biblia enseña que Dios honró lo que él hizo, porque lo hizo por celo. Bueno, otro día vamos a platicar de eso, ¿vieron? Porque van a decir, ¿quiere decir que Dios permite que otros mueran y lo honra? Bueno, depende, eso tiene su explicación teológica, no vamos a entrar ahí. Pero lo que les quiero mostrar es que posiblemente Saulo tal vez tenía esa misma mentalidad de Finees, que al ver a los cristianos y matarlos, y arrastrarlos y asolar, él piensa, Dios me va a honrar, porque yo estoy haciendo eso. El problema era que estaba equivocado. ¡Qué horrible! Estaba equivocado. Él decía, si hallase a algún hombre o mujer de este camino, así se le llamaba en aquel tiempo. Si ustedes pueden ver el versículo 3 en la parte final, dice, si hallase algunos hombres o mujeres de este camino. En mi nota yo puse de que yo estaba buscando dónde salía la iglesia de Chinandega y el único versículo es este, el camino. Así se le llamaba a la iglesia del Señor en un tiempo.
Por eso me imagino que el pastor Fran le puso el camino a esta iglesia. Así se le llamaba al cristianismo, era un término apropiado para ellos. Incluso este término se usa como 5 veces en el libro de los Hechos para referirse a la iglesia del Señor. El nombre del camino significa que el cristianismo es más que una creencia o una opinión de doctrina. No, eran convicciones en las personas. Hermano, la iglesia ahí descrita como que la iglesia camina, porque son los cristianos que van caminando. Son personas. El cristianismo, increíblemente, hermanos, crecía en medio de persecuciones y hostilidades. Mire, hermanos, ¿cómo estamos esta mañana aquí? Díganme, ¿quién los está incomodando para ser cristianos esta mañana? Están sentados. Tenemos agua, café, tenemos ese aire ahí. No hay ninguna autoridad que nos diga nada. Tenemos que entender que estas facilidades que tenemos nosotros no las tienen todos los cristianos. Hoy mismo en la mañana hay cristianos que andan huyendo por reunirse en grupos pequeñitos porque no pueden hacer mucho bulto, porque los pueden matar. Gente que está sufriendo por ser cristianos, no porque hicieron algo malo, no, por ser cristianos, sufren. Nosotros tenemos que darnos cuenta que esas son las dos caras de la moneda del cristianismo. No todos están sentados esta mañana así como nosotros, no todos disfrutan así de la palabra de Dios, pero entendemos que a Dios le place, ¿no? Él mismo escoge a los mártires. Seguramente a mí no me escogió para ser un mártir, espero, ¿verdad? A lo mejor me toca, pero tenemos que entender la gran bendición. Pero hermanos, el cristianismo a veces tiene paradojas, no contradicciones, paradojas. ¿Sabe cuándo ha crecido más el cristianismo? Cuando lo persiguen. ¿Sabe cuándo se han levantado los grandes hombres de pensamientos cristianos que han defendido el cristianismo? Cuando el mundo los acosa, ellos tienen que escribir lo que creen y salen grandes literaturas cristianas. Aquí mismo ustedes lo vieron en el capítulo pasado, cómo esta iglesia estaba acomodada en Jerusalén, cómo tuvo que salir de Jerusalén, porque comenzó la persecución en Jerusalén. Así, hermanos, nosotros tenemos que estar a veces preparados, ¿sabe? ¿Por qué los romanos no le daban mucho crédito a los cristianos? Los romanos amaban a dos razas, por así decirlo, no es raza, dos etnias, que tenían estima por ellos. Ellos cuando conquistaban un pueblo, ellos decían, ok, yo permito que tú tengas tus dioses, pero añade a tus dioses, mis dioses. Y ellos adoraban. Al único pueblo que le dieron concesión de no imponérselo fue al pueblo a los judíos. Y por eso decían que los judíos eran ateos y estúpidos, porque no hacían. Fue el único pueblo en toda la historia de los romanos que le permitieron tener un gobierno autónomo. O sea, el Sanedrín era el único que tenía el privilegio de cobrarle impuestos a sus propios ciudadanos y llevarlo al Sanedrín y no dárselo al Imperio Romano. Eso le chocaba a los romanos, tener que permitir eso. Pero es que eran el 20% de la población en el tiempo de Cristo, eran bastantes, y era peligroso una revuelta de ellos. Pero ¿por qué tenían cierta consideración con ellos y con los egipcios? Porque ellos decían, ¿cuál es la religión más antigua? ¿Los egipcios o los judíos? ¿Por qué? Porque ellos tenían la creencia de que una religión entre más antigua era más pura. Ahora póngase a pensar que bajo ese mismo imperio murió Cristo. Hace algunos años atrás, ¿qué crédito le daban al cristianismo? Decían, no, pero si en nuestro propio imperio matamos a su fundador, ¿cómo puede tener historia esta religión que hizo el cristianismo? El cristianismo tiene su raíz en el judaísmo. Si ustedes miran los primeros predicadores del cristianismo, ¿qué hicieron ellos? Demostrar en el Antiguo Testamento que ahí estaba Cristo, como nosotros lo hacemos también. Es significativo ver que había una comunidad cristiana lo suficientemente grande en Damasco como para que Pablo se preocupara por ella. O sea, ¿por qué a Pablo? Póngase a pensar, si eran unos cuantos y Pablo está en Jerusalén, ¿usted cree que le hubiera entrado preocupación por ir? No, hermano, ¿sabe por qué estaba preocupado este hombre? Porque el cristianismo, a pesar de que estaba perseguido, Dios lo estaba haciendo crecer. Y Saulo miraba eso, decía,
está creciendo esta cosa. Yo necesito hacer algo. Era un instrumento del diablo y él no se daba cuenta. ¿Sabe? Cuando Saulo iba casa por casa, dice la Biblia, ¿cómo sabía Pablo eso de casa en casa? ¿Cómo sabía Pablo en qué casa entrar y en qué casa no? ¿Por qué? Porque los cristianos no tenían una fe privada. Porque los cristianos no guardaban su fe. Los cristianos hacían pública su profesión de fe. Hoy en día usted sabe que a la gente parece como que le da medio vergüenza ser cristiano. ¿Sabe qué? Si yo comparo la cultura cristiana con cualquier cultura, la cultura cristiana es más alta que cualquier cultura. Cuesta ser más un hombre cristiano que un hombre secular. Cuesta más. Ellos no lo ocultaban. ¿Sabe? Yo a veces me pongo a pensar, yo sé que ahora la tecnología ha crecido mucho y que ahora nosotros tenemos nuestra Biblia en celular y todo eso, pero ¿sabe qué? Hasta una manera sencilla de dar testimonio por la calle un domingo por la mañana es que salgas de tu casa con la Biblia en tu mano y vengas al culto. Y el mundo va a verte y va a decir, este tipo es cristiano, va con una Biblia en su mano, no importa que use el celular, porque los cristianos y el mundo siempre han tenido necesidad de tener un recordatorio visual de lo que somos. De lo que somos. ¿Qué dice Mateo 5:14? Y solo lo voy a citar porque no es que Pablo citó esto, ni que tiene que ver, pero más que todo como una aplicación de lo que ellos pudieron haber sido en Mateo 5, hermanos. Si me acompañan. Y está dentro del gran sermón del monte, en Mateo 5, versículo 14, dijo Cristo de los cristianos, de sus discípulos, vosotros sois ¿qué? La luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no puede esconder, ni se enciende una luz, ni se pone debajo de un almud, sino que sobre el candelero. ¿Y qué hace? Alumbra a todos los que están en casa. Y dice el Señor, así de esa manera, así con esas dos metáforas que le he puesto, así dice el Señor, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Así de esa manera, sin esconderla, poniéndose en alto, iluminando a los demás. Así eran los cristianos. Así, por eso es que Pablo lo siguió, porque él sabía en qué casa estaban, porque usted sabe, siempre hay soplones, ¿no? Pablo seguramente no conocía casas particulares, pero él fue por el barrio preguntando, diciendo, tú sabes aquí quiénes son cristianos. Ah, sí, fulano, ahí él sale y en reuniones. Ok, apuntar. Solo necesitaba la autoridad. No crea, Pablo tuvo que hacer su sondeo antes de ir a pedirle la autoridad, porque la autoridad le iban a decir, pero ahí tal vez no hay cristianos. ¿Cómo no? Yo tengo una lista. Aquí están, miren. Denme permiso, yo voy por ellos. Y fue, hermanos, eso nos lleva al segundo punto, un llamado y un cambio irresistible inmediato fue lo que pasó en la vida de Pablo. Leamos el versículo 3 al 6. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Usted puede ver que esa experiencia es una experiencia sobrenatural. La Biblia dice, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. No era un trueno, porque él dice que oye una voz en algún lado de Damasco. Sucedió repentinamente este evento espectacular. Debe ser considerado como algo inusual, hermano, inusual. No siempre, normalmente Dios no siempre tiene esa experiencia con los hombres y se convierten de esa manera.
Más de alguien puede salir así, que tuvo una experiencia así como sobrenatural, pero pocas veces Dios lo hizo. Pero aquí era Dios obrando. La Biblia dice que este hombre cayó en tierra. ¿Por qué cayó en tierra? Bueno, la reacción de Pablo de caer a tierra, hermanos, yo he escuchado bastante, incluso en prédicas, decir que Pablo iba a caballo y que se cayó de ese caballo. Pero hay 3 pasajes donde Pablo narra su conversión. En Hechos 8, ahí sale el impacto. En Hechos 22, del 3 al 11. En Hechos 26. Pero en ninguna de esas Pablo menciona que él va a caballo y que se cae. Pero posiblemente será el coche de ese tiempo y a lo mejor sí va a caballo. Está bien. Pero el punto es que si nosotros solo decimos, que fue el resplandor y el caballo se asustó y cayó. No, hermano, le perdemos el sentido ahí. Porque este hombre cae en tierra y está de rodillas temblando. Es por el impacto de lo que está viendo. Es por la voz que escucha que lo está asediando. Y lo impacta saber que es el mismo a que él persigue, a Cristo. Es significativo que en un libro tan corto nosotros podamos decir por qué Dios se tuvo que detener a escribir un libro inspirado como el libro de los Hechos, habiendo tantos cristianos que fueron perseguidos y asolados, hermanos, ¿sí o no? Hubiera sido bonito, voy a poner un ejemplo, que el hermano Frank hubiera sido un cristiano en aquellos tiempos, y él fue uno de esos que Pablo martirizó y lo arrastró y lo encarceló, y nosotros hubiéramos dicho, mejor hubieran contado la historia de uno de esos que murió así. ¿Por qué tiene que contar la historia de Pablo? Bueno, Dios sabe por qué, ¿no? El impacto que tuvo Pablo en el cristianismo, y Dios lo que quiere mostrar es que Él es poderoso para cambiar el corazón de un hombre muy malo, que no es pasivo con el cristianismo, sino activo en contra de él. Hermano, ¿cuánta gente nosotros conocemos así? ¿Sabe? Yo a veces he sido incrédulo también con el Señor. Yo a veces he sido incrédulo al ver a mi propia familia odiarnos a nosotros por el cristianismo. Yo dejé mi profesión y todo, y a veces cuando a mí me miran leyendo, es duro cuando te dicen, bueno, usted es que no quiere hacer nada, dejó su trabajo para vivir de los hermanos. Yo digo, si supieran, difícil. Claro, yo humanamente yo quería realizar mi profesión, pero el que manda es Dios. No siento siempre el placer de amonestar a mis hermanos, más de alguna vez no lo quiero hacer. No es siempre, no es que yo me la doy de que estoy aquí adelante, yo soy mejor que ustedes. No, yo soy peor que ustedes. Este hermano dice que es el pecador, pero es porque no me conocía a mí. Cuando Pablo dijo, yo soy el primero de los pecadores, porque no nos conocía a nosotros los dos pastores. Por eso él dijo que era el primero. Si no, le hubiera dicho él que él era el tercero, porque no nos conocía a nosotros dos. ¿Por qué cae en tierra? ¿Era simplemente una reacción de sobrevivencia? No, él está aterrorizado por una luz celestial. No fue que solamente cayó de un caballo de una manera accidental. Es significativo que este libro nos recoja y Dios lo haya dejado como un acontecimiento soberano de Dios. Y me alegra que hoy escuché que están estudiando los atributos de Dios. ¿Qué significa ser soberano? Hermanos, soberano simplemente significa que Dios quiere y Dios puede hacer lo que quiera, con quien quiera, cuando quiera y como quiera, y nadie tiene derecho a decirle nada porque Él no le debe nada a nadie. ¿Quién, decía Pablo, le dio al primero para que le reclame? Nadie le ha dado nada. Saulo, o sea, esto es un acto soberano de Dios. Esto es lo que nos muestra este pasaje, porque él escucha una voz del cielo. Aquí yo quería compartir un comentario de F.F. Bruce, que es un teólogo muy pastoral. Él decía, los rabinos de la época, porque ustedes saben, si ustedes leen bien, ustedes saben que Pablo era un rabino, criado a los pies de Gamaliel. Él era un rabino. ¿Sabe cuál era la creencia de los rabinos en aquel tiempo? Y ahí Dios le bota su argumento a Pablo, porque los rabinos de la época de Pablo mayormente creían que Dios ya no hablaba directamente a los hombres como en la antigüedad los profetas.
porque también ellos habían estudiado los 400 años de silencio de Dios y ellos sabían que no había voz de Dios. Cuando a Saulo le contaban, mirá, fíjate que fuimos a un bautismo y ahí se bautizó uno llamado Jesús, y fíjate que algunos escucharon una voz del cielo, era Dios hablándole, que decía, mi hijo amado en que tengo complacencia. Pablo decía, eso es mentira. Ya Dios no habla así. Pero ese día, ese argumento de los rabinos cayó porque él escuchó la voz. Ahora, ¿qué es lo que ellos pensaban? Ellos pensaban de que nadie podía escuchar la voz de Dios, sino que ellos podían escuchar un eco de la voz de Dios, o le llamaban la hija de Dios, que tal vez Dios usaba una circunstancia para hablarte. Y es cierto, Dios no habla a través de circunstancias, ¿sí o no? Dios le puede hablar esta mañana a través de mí, que soy un pecador, usando la palabra de Dios. Pero no, la Biblia no enseña eso. La Biblia dice que Saulo escuchó directamente la voz de Dios. Y eso fue lo que lo calificó también como apóstol. Hermanos, yo sé que ninguno de nosotros posiblemente va a escuchar esa voz de Dios, así, del cielo. Pero sí o no, seamos conscientes. Alguien podría escuchar la voz aquí en el oído. Pero aunque la gente a veces escucha eso, o a veces Dios usa circunstancias en su vida y le habla, cuando ellos obtienen lo que quieren, dejan a Dios. Pero hay una fuerza, una voz mayor de Dios. ¿Qué pasa cuando Dios nos habla al corazón? Y nos marca el corazón. Ya no podemos dejar de obedecer a Dios y nuestra vida cambia. Más que nos hable el susurro Dios aquí para complacer nuestra curiosidad y experimentar eso sobrenatural, mejor ruégale al Señor que le hable a su corazón y que guarde la palabra en su corazón. Eso es lo que le va a dar vida. Usted mira que el Señor le dice, ¿por qué me persigues? Dios lo está cuestionando, ¿por qué? Y no era que Jesús le estaba preguntando porque no sabía, porque nosotros entendemos que Dios lo sabe todo, pero Él lo está preguntando de una manera retórica, diciendo, o sea, es inútil lo que haces. ¿Por qué me persigues? O sea, no hay sentido que me sigas. Pero es que aquí siempre pasa eso. El hombre siempre lucha contra Dios. Dios le advierte, le dice, dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Y esta declaración de Jesús fue realmente una pequeña parábola entre Jesús y Saulo. ¿Por qué, hermanos? Mire, no los quiero ofender, no es mi intención ofender, pero ¿sabe qué es lo que le está diciendo el Señor a Saulo con esto? Le está diciendo, tú eres un buey y yo soy tu amo. ¿Por qué? Porque la coces. Era como cuando enyugan a los bueyes. Y a los bueyes no les gusta, en su primer intento, no les gusta que le pongan el yugo. El buey lo que hace es patear, porque su amo lo está hincando que se mueva con el chuzo. Y eso es lo que le está diciendo el Señor. Tú no quieres el aguijón de tu amo y por eso me estás pateando, pero el amo le ha puesto una coces. Coces es, en la telera de adelante, el amo va a hacer una forma como de hule con clavos. ¿Qué va a pasar cada vez que ese buey patee? Él mismo se va a autodañar. Él mismo se va a dar contra su propio aguijón, porque al amo no le puede hacer nada. Y eso es lo que pasa cuando a los hombres les gusta jugar ajedrez con Dios, o las mujeres, o cuando no quieren obedecer al Señor. Incluso, mire hermano, y esto es a veces práctico, yo le aconsejo, no juegue con Dios. No luche contra Dios. Cuando usted sabe que algo es la voluntad de Dios, hágale caso. ¿Por qué le gusta jugar contra Dios? Hay gente que dice, no, esperar la confirmación de Dios. Un ángel no te va a caer del cielo. A veces tu pastor, a veces un hermano que te va a dar consejo. A veces la esposa nos incomoda que nos diga la verdad. Sí, hermanos. Pero si nosotros no queremos obedecer, bueno, vamos, luchemos contra la cosa. Vamos a patear contra el amo. Incluso Pablo no tiene reparo. Él dice, sí, yo soy un buey, ¿y qué? En 1 Corintios 9:9, cuando él está defendiendo su ministerio, él cita un pasaje del Antiguo Testamento y él dice, no recuerdo si era el Salmo 132 por ahí, no recuerdo realmente, pero Saulo dice, ¿acaso tiene Dios cuidado de los bueyes?
No, Él no tiene cuidado de los bueyes, lo está diciendo por nosotros. ¿Por qué? Porque Él está citando el pasaje que dice, no le pongas bozar al buey que trilla. Y Él dice, lo digo por los bueyes. No, está hablando de los obreros que trabajan en el altar. Bueno, tal vez el hombre tenía muy firme su autoestima, no le importaba. Yo hace poco estaba con un hombre hablando, accidentalmente, así, bajo la providencia de Dios, llegué a una casa. Y este hombre, andaban dos evangelizando y me capturaron ahí con otros. Y cuando estamos ahí, yo recuerdo que él dice, bueno, ¿verdad? Eran bien agresivos con su enseñanza. Y él decía, no, el bautismo, si alguien no se bautiza no es cristiano, todas las iglesias son sectas, la única iglesia verdadera es la que no tiene nombre, pero es de Cristo. Es difícil eso, ¿verdad? Difícil, pero yo recuerdo que dijo, todo lo que usted me diga es basura. Y yo le dije, ¿cómo? Bueno, ya nos vamos a ofender, pues. Pero yo le dije, ¿y qué pasa? Le digo, mire, le digo yo, así, con toda educación, le digo, mire, ¿y si yo le digo gusano a usted? ¿Y si yo le digo burro? Y entonces me dice, no, pero ¿por qué me está diciendo así? No, es que Job dijo, Job 25, que somos como gusanos. Y en el Salmo 32 dice como somos el asno y el burro. Le puedo decir entonces a usted, porque usted me está diciendo basura. Y él me citó lo que Pablo dijo en Filipenses. No, es que Pablo dijo, yo lo tengo todo por basura. Sí, pero para ganar a Cristo, yo no puedo ofender a los hermanos. Pero sí, hermanos, esencialmente, Saulo no es que era un buey. No, aquí es lo que está usando el Señor, una parábola para decirte, yo soy tu amo. Y yo te he escogido para hacer. Aquí quiero hacer, hermano, dos aplicaciones. Hermano, nosotros a veces nos hacemos estas dos preguntas, o espero que la hagamos si somos cristianos, las dos preguntas que se hizo Pablo. Pablo dijo, ¿quién eres, Señor? Me encanta que estén estudiando los atributos de Dios. ¿Sabe de qué se trata la vida eterna? Juan 17:3 dice, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, Jesucristo, que has enviado. ¿Qué dice Jeremías 9:23? ¿En qué se debe alabar el hombre? No en su sabiduría, ni en su riqueza, ni su valentía, sino en conocerme y entenderme, dice el Señor. Y él le pregunta, Señor, ¿quién eres? Y lo otro que le dice es, ¿qué quieres que yo haga? Mire, qué tremenda esas dos cosas, que los cristianos le preguntaran al Señor, ¿quién eres? Esa ansiedad de conocer a Dios y ofrecerse a servir a Dios. Podemos quejarnos, ¿sabe? No siempre los cristianos se hacen esa pregunta. No siempre son esas preguntas las que le hacen al Señor como, ¿quién eres y qué quiere que haga? No, a veces, ¿por qué no tengo lo que quiero? ¿Por qué me hiciste nacer en esta familia? ¿Por qué me quitaste el trabajo? ¿Por qué me enfermé? Bueno, no le haga esas preguntas, mejor hágale las otras dos. Lo segundo es, la Biblia dice que estaba temblando y temeroso. El hecho de que Saulo estaba temblando y temeroso por todo esto nos recuerda que no es siempre placentero tener un encuentro íntimo con el Señor. A veces puede ser dramático. Ustedes mismos lo cantan. ¿Acaso no se dan cuenta de lo que ustedes cantan? Ustedes dicen que hay virtud en el sufrimiento. Ahí lo cantaron hoy. ¿Es cierto eso, que hay virtud en el sufrimiento? Porque nos purifica. Porque Dios nos promete, no importa, yo no te voy a librar muchas veces el sufrimiento, pero te prometo ir contigo. Y eso da gozo. ¿Por qué, hermanos? ¿Sabe por qué? Saulo, cuando se encontró con Dios, fue derribado, quedó temeroso, hermanos, quedó ciego. Pero eso es lo mismo que le ha pasado a todos los que tienen un encuentro íntimo con Dios. Mire lo que le pasó a Moisés. Mire lo que le pasó a Isaías. ¿Se acuerdan? Isaías 6, cuando estudian los atributos de la santidad. ¿Qué le pasó a Daniel cuando se miró aquella imagen? ¿Qué le pasó a Pedro en la pesca milagrosa y cayó de rodillas diciendo, no soy digno de ti, soy un pecador? ¿Qué le pasó a Juan en el Apocalipsis 1:17? Todos cayeron casi como muertos. Bueno, algo tiene que pasar si el hombre se encuentra con Dios. No es siempre como que vamos a volar en las nubes y vamos a tener así en la mariposita en el estómago. No, hermano, a veces el encuentro con Dios es crítico, más cuando nosotros venimos de una vida de pecado. Es confrontativo, pero es el amor de Dios también.
Bueno, vamos a ir al tercer punto y quiero leer el versículo 13 al 16 porque hay objeciones siempre naturales a la conversión de un incrédulo. Y eso es lo que le pasa a Ananías. En el versículo 13, voy a leer hasta el versículo 16. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de mucho acerca de este hombre, cuánto mal le ha hecho a tu santo en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, pero realmente ellos no estaban teniendo la misma experiencia de Pablo. Posiblemente a lo mejor para ellos fue un ruido, no fue la voz clara como Dios quiso mostrárselo. No tuvieron la misma reacción ante Dios. La experiencia fue incomprensible tal vez para estos compañeros de Saulo, pero cuando Saulo abrió sus ojos, o sea, después de esa experiencia, usted sabe que Dios envía a Ananías y él abre sus ojos, hermanos. Aquí no quiero ser alegórico, pero ¿se acuerdan cuántos días estuvo Pablo así ciego, temeroso? La Biblia enseña que Saulo estaba orando. A lo mejor, hermano, esa fue la primera vez que Saulo comenzó a orar de verdad, porque tal vez antes los judíos solo recitaban. ¿Se acuerdan en Mateo 6 cuando Jesús le enseñó a sus discípulos cómo orar? Y él dice: no usen vanas repeticiones. ¿Por qué? Porque él está criticando el sistema judío, que era repetitivo. No, dice palabras sencillas, profundas, como decía Lutero. Es lo que Dios se agrada. Tal vez este hombre, pero tiene 3 días, y yo no quiero alegorizarlo, solo lo quiero ilustrar, hermanos. Tal vez ese sufrimiento de Pablo, esos 3 días, estar ciego, fue lo que Cristo también pagó por nosotros, de una manera muchísimo mayor, para que nosotros después tuviéramos vida nueva. Durante los 3 días de ceguera y de privacidad, Saulo estaba muriendo a sí mismo. Solo después de esta experiencia de 3 días, él recibiría una vida nueva en Cristo. Voy a leer otra vez el versículo 10 y 12. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judá a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Ananías era un hombre ordinario, hermanos. Eso es lo que le quiero mostrar. Mire, él no era un apóstol, hermano, él no era un profeta. Ananías no era un pastor, no era un evangelista, no era un anciano, ni siquiera un diácono. ¿Sabe qué era Ananías? Un discípulo común y corriente. Tal vez, ¿verdad? Por eso tal vez no es muy famoso en la Biblia, porque era un discípulo. Pero ¿qué es lo importante aquí? Que lo que Dios nos quiere mostrar es que muchas veces Él requiere de un discípulo para hacer su obra. Ustedes que entienden los atributos de Dios, ustedes saben bien que Dios no necesitaba de Ananías, ¿o sí? Perdón, sí, ¿verdad? Así se llama, Ananías. Dios no necesitaba de él. Bien pudo usar otro, bien pudo así hacer lo que él hizo directo con Pablo. Pero mire qué bueno es el Señor, ¿verdad? Que muchas veces permite que nosotros como discípulos participemos de cosas eternas. A la gente le gusta participar de cosas que la gente se olvida. No, los animo, participen de cosas eternas, de cosas que valen la pena. En teoría no fue absolutamente necesario que Dios usara un hombre como Ananías, pero esta obra era para la vida de Saulo, pero también Dios estaba obrando en el corazón de Ananías. ¿Sabe? Yo, hermano, he entendido eso. A veces uno como pastor
no es fácil muchas cosas, no tiene toda la sabiduría ni todas las herramientas. Y póngale que hay un hermano difícil o a un hermano que yo no puedo ayudar como yo quisiera porque estoy limitado, dependo de la gracia de Dios. Pero esa circunstancia también Dios la está usando en mi corazón. ¿Sabe? Hace poco en el campo, la iglesia donde está el hermano Néstor, un muchacho de hace como 5 años tuvo un accidente. A raíz de ese accidente él vino al Señor. Pero imagínense, 5 años en la lista de un hospital para que le hagan su operación, hermano. Con clavos, esperando 5 años porque está demasiado lleno. 5 años. Eso siempre le suturaba. Y nosotros decíamos, oye, ¿por qué este tipo no se ha infectado ese pie? Sigue así. Dios lo guardó los 5 años. El día que lo operan, hermano, pasó otra desgracia. Al hombre lo pasaron de anestesia. Perdió la audición. Y el hermano llega triste, ¿verdad? Porque es un miembro de su iglesia. Y yo le digo, ¿verdad? Uno consuela con la palabra. Ánimo, hermano. Y yo le dije, esto no crean que es solo para él, esto es para ustedes también. ¿Por qué? Es una manera de mostrar cuánto aman a ese hermano, cuánto van a orar por él, cómo se van a despojar por él. Y miren, eso ha servido para que ese grupito se una más. De lo malo Dios saca lo bueno siempre. Y eso le está ayudando a crecer a este hermano como pastor, ¿sí o no? Claro que sí. Necesita crecer como pastor. Cuando yo aquí, hermanos, pienso algo, cuando nosotros vamos al evangelismo, es mi teoría, ¿verdad? Puede ser que discrepe con usted, pastor. Es mi teoría. Yo pienso que cuando nosotros vamos al evangelismo, y si alguien está listo para que venga el Señor, yo creo que es que Dios ya lo tiene en convicción de pecado. A través de una circunstancia, tal vez otro sembró hace años una semilla, pero yo no creo que yo casi voy a recoger, o a lo mejor yo voy a sembrar, posiblemente regrese y no traigo fruto, pero yo he sembrado la semilla para otro obrero en otro año. Pero yo he visto que siempre cuando alguien llega, ya Dios lo tiene en convicción. Y usted mira que eso es lo que pasa con Ananías. Cuando Ananías llega, Pablo está en convicción de pecado, todavía no es converso real. ¿Por qué? Vamos a verlo más adelante. Aunque no estoy muy de acuerdo, pero así la mayoría lo dice. Ya tiene la experiencia con Dios y necesita que un hermano venga, confirme su fe, ore con él y le muestre más exactamente el camino del Señor. Hermanos, eso nos debe dar a nosotros ánimo para salir y compartir, sabiendo que cada vez que vamos, Dios va delante de nosotros. Él tiene a algunos en convicción de pecado, no voy a decir a muchos, a algunos. ¿Se acuerda cuando Pablo estuvo en Hechos 18, cuando estuvo en Corintios? Pablo predicó ahí, ya se iba. Él dice, no, y sufrió mucho en Corintios. Cuando él decidió irse, ¿qué le dijo el Señor? Saulo, sigue predicando, porque yo tengo mucho pueblo aquí. Hermano, y ahí quedó la iglesia de Corintios. Pero cuando ya él se iba, increíblemente. Y sabe, Dios es tan específico, hermano. ¿Sabe qué? Dios es como alguien que tiene un arco y dice, este me lo llevo. ¡Pum! Específico. Mire, Dios sabía, Él le dice, ve a una calle. O sea, Dios no le dice, búscalo, no. Dice, en esta calle está. Él le dice, entra en una casa y hay un hombre que ahí ora. Él sabía cuál era la calle. Él sabía cuál era la casa. Y él sabía que ahí estaba un hombre orando. Y así, hay algunos de aquí, Chinandega, que no están esta mañana, están ahí en su casa. Dios sabe ya. Ahí están. Un día vendrán al Señor. Quiero, solo a manera de aplicación, hermanos, miremos a Ananías. ¿Qué dice Ananías, hermanos? El versículo 13 dice, Ananías respondió, Señor, he oído de mucho acerca de este hombre, cuánto mal le ha hecho a tus santos en Jerusalén, y ahora está sorprendido, y ahora vino aquí también, santo Dios. Sí, les dice. Y uno puede ver un poco de temor en él. Pero miremoslo desde la perspectiva humana. La perspectiva humana es decir, Señor, este hombre ha hecho mucho mal. Yo he escuchado su mala fama. Tal vez para Ananías no es apto para que venga a la iglesia, para que entre el camino del Señor. Ese es él. Pero ¿sabe cuál es la cantidad?
que Él es el que Él no manda. Lo siento si tal vez usted tiene un vecino que no es muy buen vecino como usted, pero si Dios dice que venga a esta iglesia, y si usted no quiere, bueno, usted es la que se va a ir, pero Él va a venir porque Dios quiere que venga. ¿Sabe por qué? Porque nosotros no escogemos a los que van a ser salvos. ¿Sabe quién nos escoge? Dios. Desde la perspectiva divina, ¿qué dijo Dios? Ve, hombre, no importa lo que él hizo, no importa el mal y la mala fama, yo lo he escogido para que sea un instrumento para mí. Hermano, Dios es bueno, ¿sí o no? Amén. Nosotros nunca somos dignos del Señor. Nunca somos dignos del Señor. Dios nos escoge. No sé qué ve Él en nosotros. Es su amor eterno, incondicional. Porque dígame qué buena obra había hecho este hombre. Dígame qué buena obra había hecho para merecer. Y dígame si uno de ustedes se siente mejor que Él. Ninguno. Por pura gracia el Señor. Yo también así me veo a veces. No soy digno, pero me acuerdo de la misericordia del Señor, hermanos. Nosotros no escogemos a quienes serán de la familia de Dios, así que tenemos que recibir a todo el que venga, aún al hermano difícil. ¿Sabe? Me estaba acordando de esto porque, claro, Ananías va temeroso porque yo dije, va uno en su pensamiento, digo, claro, tal vez él sabía que habían falsos hermanos, falsas conversiones. Yo he bautizado a alguien que me equivoqué. Yo me equivoco como pastor, alguien que yo pensaba que era y se fue. Y es mundano y no era solo una experiencia que tuvo temporal con Dios. O gustó de un don, algo que él quería y lo obtuvo y se fue. Y ya obtuvo lo que quiso. Me alegra que obtuvo lo que quiso y se fue ya. Pero tal vez Ananías miraba eso y tal vez por eso él tenía sus dudas con Saulo. Me estaba acordando de eso porque me hizo recordar una historia de Alejandro Magno. Alejandro Magno, o sea, aquí lo que Ananías quería era, ¿será un cristiano verdadero? Alejandro Magno era muy ordenadito con su ejército. Y arrasó con el mundo de entonces, lo conquistó. Pero un día le iban contando a Alejandro Magno, su general del ejército le dice, fíjate que hay un soldado que es rebelde, indisciplinado. Y Alejandro le dice, a él era así, ¿y por qué no lo han matado? No, el tipo es valiente. O sea, cuando vamos, el tipo es valiente. Pero ¿y por qué no entonces ejecuta las órdenes? Es borracho también. Entonces le dice, tráiganmelo. Imagina, se lo llevan, se lo presentan. Imagina, hizo una sesión solo por él. Pero él le perdonó la vida porque le llamó la atención antes. Llega y le dice, ¿por qué tú no te ordenas como los otros? ¿Por qué te emborrachas si sabes que tiene un oficio y te necesito sobrio? Y comenzó a exhortarlo. Y el hombre solo decía, perdón. O sea, tenía debilidad de carácter. O sea, él intentaba y no podía. Entonces cuando le dice, ¿cómo se llama este soldado? Se llama Alejandro. Alejandro, una sola cosa te voy a decir. Se fue, lo agarró del cuello y le dice, ¿te portás como se merece el nombre del rey? Yo me llamo Alejandro también, o te quitas el nombre. Eso es aplicable para los cristianos. Portémonos como cristianos o quitémonos el nombre de cristiano. El último, hermanos, el privilegio de ser usado por Dios. Y aquí solo voy a parafrasear, hermanos. Solo me quiero detener rapidito. Dice el versículo 17 al 19. Fue entonces Ananías, entró en casa y poniendo sobre él la mano, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que te apareció en el camino por donde venía, me ha enviado para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. O sea, Ananías le confirma lo que te pasó. Es ese Dios al que yo alabo también. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerza y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Aquí cuando dice, fue entonces Ananías, entró en casa, bueno, en primer lugar que requería gran valor, ¿no?
para poder ir ante este hombre, pero es la gracia y la misericordia del Señor. Tal vez él tenía temor de falsos cristianos, falsas conversiones. Y aquí la Biblia dice, en el versículo 17, que Ananías, ¿qué hizo? Puso sus manos sobre el hermano. Y me llama la atención que le llama hermano. Ya tan rápido. Tal vez posible le impactó, ¿verdad? De ver el estado en que estaba, haber dicho, sí, este hombre está impactado, se ve. Este es verdadero. Hermanos, a veces uno es incrédulo, por eso le digo, a veces uno gusta su incredulidad. Creo que una vez le conté al pastor, pero usted viera qué difícil es ir con alguien, hermano, qué difícil es ir donde alguien que usted sabe que odiaba el cristianismo. Qué difícil es ir donde alguien que te hacía la vida de cuadrito en el cristianismo. Y nosotros tuvimos una hermana, murió de cáncer, y su hermano le hizo la vida de cuadritos. Pero es lo mismo, para mí él no era un candidato para ser cristiano. Más bien yo decía, Señor, qué barbaridad este hombre. Yo así en mi corazón, como ese hombre es perverso. Me asustó un día que entró a la iglesia. Y ahí llegó cada domingo y me contaban, tiene convicción de pecado. Dios lo tiene donde debe tenerlo. Y el hombre me dice, yo quiero ser amigo con usted. ¿Cómo creen que me sentí cuando yo sabía todo lo que le había hecho a su hermano? Cuando mi esposa y a mí nos cerraba la puerta y no nos dejaba que le diéramos comida a su hermana. Y yo recuerdo que cuando me dice, yo necesito que viajé 2 veces con él. Yo le dije a mi esposa el primer día que iba a viajar a manejar, yo no sé qué le voy a decir a este hombre. Y yo oré mucho al Señor y Señor, dame amor para este hombre, pero yo le quiero decir la verdad de lo malo que él hizo. Pero no había. Cuando yo manejé, este hombre se pasó todo el camino diciendo, soy un pecador, tengo sentimientos de culpa, actué mal, quiero la gracia del Señor. Hermano, ya no había necesidad. Me acordé de lo que decían los reformados, ley al soberbio, gracia al humilde. ¿Y sabe qué? Chistoso. He salido con él a tomar café y somos yuntas. Pero yo digo, ¿cómo me cambió mi corazón para amar a este hombre? Es difícil, amar a este hombre, era difícil para mí. La Biblia dice que Saulo también fue lleno del Espíritu Santo. Hermanos, y todos tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Por eso es que hay cristianos que son más activos que otros, porque constantemente son llenos del Espíritu Santo. Pero, si usted puede ver ahí, la Biblia dice, voy a leerlo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venía, me ha enviado para que recibas la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Bueno, yo pienso que la llenura es así, ¿verdad? Ya cuando eres cristiano, constantemente debes ser lleno del Espíritu Santo. Pero el bautismo del Espíritu Santo es nuestra conversión. Independientemente, ¿verdad?, de cómo lo vean, yo estoy claro, lo puedo platicar incluso con su pastor y decirle cómo yo lo entiendo. Yo no es que quiero abordar ese tema, porque no es el tema. Yo estoy hablando de la conversión de Saulo. Pero ustedes ven que muchas veces, tal vez voy a hacer una crítica del versículo 17, muchas veces a mí me ha tocado poner 2 veces la mano. Bueno, con usted fue uno, tenemos que culpar a los dos. Cuando Wilfredo lo pusimos como pastor, pusimos nuestras manos por él. ¿Ustedes creen que este hermano y yo tenemos algún poder sobrenatural y que le transmitimos poder a Will porque la batería de él estaba baja? No. Hace poco despedimos otro matrimonio que se fue con Wilfredo a plantar. Pero nosotros entendemos que esa era una práctica de la iglesia primitiva. Imponiendo las manos era como la aprobación de la iglesia, ¿no? Hacia esos hermanos que se iban, y era una manera formal de decir, váyase en paz con el Señor. Pero no hay un poder mágico, místico ahí, o que transmita poder. Somos humanos. Nuestra responsabilidad es mayor y por eso lo confirmamos de esta manera. Y Ananías era un discípulo. Y a él le tocó confirmar a este hermano. ¿Sabe por qué? Hermanos, si ustedes pueden ver, pásense al versículo 26. Dice, cuando llegó a Jerusalén, Pablo trataba de juntarse con los discípulos, pero ¿qué pasaba?
Todos le tenían miedo. Y claro, ¿y quién no? Ay, que se te sentara Pablo el domingo en la iglesia a la par. Decís vos, ¿no será que este tipo me anda investigando para ponerme en la lista? A lo mejor no es cristiano y se anda haciendo solo para ponerme en la lista y arrastrar y meterme en la cárcel. Hermano, eso pudo haber pasado. Los hermanos creyendo, diciendo, no, este se hace pasar. Pero ¿qué pasó? Entonces Bernabé, tomándole, le trajo a los apóstoles y le contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, lo cual le había hablado. Bueno, lo que la Biblia nos enseña es que Dios usó a un hermano para confirmar la fe de este hermano. Lo trajo ante los apóstoles y los apóstoles dijeron sí. ¿Sabe por qué? Y esto es bueno, esto es una práctica para nuestra iglesia local. Por eso muchas iglesias tienen membresía de iglesia, pactan como iglesia. ¿Por qué? Porque tú no puedes decir tener fe privada, solo. Tu fe, como dice Judas 1:3, es una fe heredada a los santos. No es privada, es de todos. Todos los hermanos deben confirmar. Y también, hermanos, ahí la Biblia dice que fueron llenos del Espíritu Santo. Y yo sé que existen iglesias que confunden este punto. Tal vez, yo he tenido en mi iglesia que alguien llega y dice, bueno, hermano Luis, ¿por qué cuando cantaron hoy, no, las mujeres no se soltaron el pelo y comenzaron a danzar? A hacer un poco de desorden. ¿Y por qué no hablan en glosolalia? Entonces la gente entiende que aquí no hay espíritu. No, como no, tenemos el espíritu. Miren los frutos del Espíritu Santo, Gálatas 5. ¿Y qué es lo que pasa? Yo entiendo la mentalidad de la gente. En Hechos 2 hay un derramamiento del Espíritu Santo, pero eran idiomas. Pero se repite. Y Jesús ya lo había dicho. Él dice, me van a hacer testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria. Bueno, capítulo 8 hay otro derramamiento así parecido al Pentecostés. Y hasta lo último de la tierra. Y entonces vemos que Cornelio es alcanzado. Los romanos se le llamaba el último de la tierra. Vuelven a hablar en lengua, reciben. Y dice, oye, también ellos reciben el Espíritu como nosotros. Sí, aquellos 12 en Hechos 19, se le impone la mano, hablan en lengua. Pero uno se pregunta, ¿esto que está pasando era parte de la agenda de la redención de Dios acá? Claro que sí, era parte del programa de Dios. Pero eso no era normativo para la iglesia local. No es que cada iglesia debe tener su propio Pentecostés, porque entonces si es así, entonces cada quien debe tener su propia crucifixión de Cristo cada domingo. No, tenemos que distinguir entre algo que era programativo para el plan de redención de Dios y algo que es normativo en la iglesia. Eso no se puso como norma en la iglesia. Hermanos, a manera de conclusión, usted sabe que hoy nosotros podemos tener muchas preguntas, hasta incluso en contra de Dios. Si nos dieran oportunidad de hacerle preguntas a Dios, a lo mejor yo le preguntaría, ¿por qué me diste a mi papá? Se llama Luis como yo. ¿Por qué no se convirtió? ¿Por qué se ha vuelto tan hostil a ti? ¿O por qué no soy rico? ¿Por qué nací en el campo y no en la ciudad? ¿Por qué me tocó esta familia soportar a Yari, mi hermano, y a Néstor? ¿Por qué yo nací en este nivel social? ¿Por qué no nací en una familia de cuna? Etcétera. Pero lo animo otra vez, no le haga esa pregunta a Dios. Mejor pregúntele, ¿quién eres, Señor? Debemos hacer esta pregunta con un corazón humilde y preguntárselo a Dios. Jesús nos mostró exactamente quién es Dios. Él puede contestar esta pregunta. ¿Sabe? En Filipenses 3:10, Pablo dice, yo lo he dejado todo por conocer a Dios. Ya a veces le he dicho a los hermanos, si hay una reunión de estudio o algo, es raro que yo no llegue, solamente que me pase algo sobrenatural. Aunque llueve, yo siempre les digo, llueve, trueno, relampaguea, ahí nos vemos. Y siempre es un reto para los que ponen excusa fácil, pero yo siempre le digo, llueve, trueno, relampaguea, ¿oyeron? Claro, hay casos extremos donde incluso yo he quitado un culto, tal vez porque hay algo muy grave. La otra pregunta es, ¿qué quieres que yo haga?, le dijo Pablo. Pocos usan realmente hacerle esta pregunta a Dios, pero no creen que es honesto hacerle esta pregunta al Señor. Hoy que ustedes vayan a su casa, cuando oren, cuando mediten, si pertenecemos más a una iglesia local, ponernos a disposición y decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga?
¿Sabe por qué algunos no quieren a veces hacer nada en la iglesia? Y dicen, es que ni siquiera tengo don. Falso, todos los cristianos tienen dones. Pero ¿sabe por qué? Si no te involucras en el cuerpo, no te identificas con el cuerpo. Si no te involucras, ¿cómo te vas a saber cuál es tu don? Involúcrate y vas a ver. Hermanos, solo quiero terminar. ¿De qué nos sirve esta conversión de Saulo a nosotros? Lo primero, Jesús tiene a veces que confrontarnos con nosotros mismos, como lo hizo con Pablo. Con nuestro pecado y rebelión contra Él, aún los pecados hechos en ignorancia, porque muchas cosas Pablo la hizo en ignorancia, pero no por eso era inocente. Lo segundo, la conversión de Saulo nos recuerda que a fin de cuentas la salvación es algo que Dios hace en nosotros, a veces sin buscarle, sin merecerlo. Dígame, ¿estaba buscando esa mañana Saulo a Dios? No, más bien buscando cristianos para matarlo. Pero ese día todo cambió. Tercero, la conversión de Saulo nos recuerda que Dios encuentra a algunos que en toda apariencia no están buscando a Él para nada. Pero Dios en su misericordia le tiende gracia y le da la paz. Paz con ellos mismos, paz con Dios y paz con sus hermanos. Lo cuarto, la conversión de Saulo nos recuerda que Dios busca personas que cooperen en la conversión de otros. Por ejemplo, como Ananías, cooperó con el Señor. Hermanos, si nosotros nos dispusiéramos a ir, no crea, yo eso que le fui a manejar ese día a ese hombre, yo decía que me llamaron hermano y me dijeron, hermano Luis, voy a ir yo, quédese usted en casa. O yo decía, ¿y si tal vez le pasa algo a él y me cancela? Pero no, yo dije, estoy siendo egoísta, yo soy malo, este hombre necesita de Dios, hermano. Bueno, no fuera amigo de él ahora, no soy un uña y mugre, pero soy amigo. Me imagino que voy a ser uña y mugre con él después. Lo quinto, la conversión de Saulo nos recuerda que no es suficiente que seamos quebrantados ante Dios. Porque, hermano, no es el fin de Dios tenernos quebrados. No, ¿cuál es el fin de Dios? Ese es solo un medio. ¿Cuál es el fin de Dios? Que Dios quiere que le conozcamos, que tengamos una relación íntima. ¿Usted cree que Dios se complacía en poner esa cosa contra el agujón y decirle, Pablo, vas a sufrir mucho por mí? No era el fin de Dios ese, era el medio solo. El fin es que Dios nos ama, siente su amor y su misericordia. Oremos, hermanos, démosle gracias al Señor. Señor, te damos gracias por tu bondad y tu misericordia, tu amor infinito. Gracias, Padre, porque me permitiste compartir con mis hermanos. Quiero aprovechar, Señor, para rogar tu gracia y tu misericordia, Señor. Yo sé que tú eres soberano, Señor. La salud que nuestro hermano pastor puede tener debe venir de ti, Señor. Señor, concédesela, te lo ruego esta mañana. Te lo ruego por misericordia, Señor, con mis hermanos esta mañana. Concédele la gracia y tu favor, o dale la fe suficiente, Padre, para llevar cualquier yugo que tú impongas sobre él, Padre. Sé que eres bueno, tu voluntad es agradable y perfecta. Gracias te damos por mis hermanos esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga.